es cuerpo rígido. Este es una de esas clases que cuando la doy en física 1 se asusta un montón de gente y abandona. Es parecida a la clase que doy del paracaídas. Que uno trata de decirles, pero miren, la materia es más que esto, que hay otras cosas más fáciles, no tan fáciles. Pero bueno, acá no pasa ya porque ya es un tema de la segunda parte, ¿no? Esto en física 1 se da. Física 1 es una materia parecida a esta, para ingenieros, pero que tiene otros temas. Eh, es una materia un poco más mecánica, pero en este segmento se parecen mucho. Bueno, ¿qué hablamos de cuerpo rígido cuando decimos un cuerpo rígido? Digo, a ver, un caño de metal claramente es un cuerpo rígido, en cambio una hoja de papel no. Ahora, si tenemos una chapa, eso es un cuerpo rígido, ¿no? Eso es más o menos una primera distinción por oposición, uno la puede tener. Una definición un poco más adecuada podría ser esta que dice acá: la distancia entre todos los puntos del cuerpo es constante en el tiempo. O sea, eh, si algo está en estado de rigidez, la distancia entre los puntos que componen ese cuerpo no pueden cambiar. Si yo abro y cierro mi mano, ya mi mano no se comporta como un cuerpo rígido. Eventualmente hay piezas que yo lo puedo considerar como hechas de distintos cuerpos rígidos, aunque el conjunto no lo sea. Pero, pero eso no sería estrictamente un cuerpo rígido. ¿Puedo, bajo ciertas condiciones, alterar las propiedades del cuerpo rígido? Y sí, si hago mucha fuerza, alguna cosa que a fuerzas normales se comportan como rígido, eh, pueden dejar de serlo, qué sé yo. Y acá menciono que puede aparecer fuerzas de torsión. No sé, imagínense que tengo un cartón que más o menos es duro, pero si lo empiezo a retorcer así, qué sé yo, imagínense que esto es un cartón, ¿no? Entonces, esto, así lo puedo pensar como un cuerpo rígido, pero si yo le hago esto, le estoy aplicando una fuerza de retorsión y deja de ser rígido. Y lo otro que les dije es que por partes este broche es un cuerpo rígido, pero en su conjunto no, porque fíjense, acá entre mis dedos estoy acercando la distancia entre puntos del cuerpo rígido y en la boca los estoy alejando. Pero si esto se los tiro así a ustedes, esto va a dar volteretas y el comportamiento va a ser el cuerpo rígido, pues no se va a abrir solo el broche si nadie le hace una fuerza. Estas cosas son más estrictamente cuerpos rígidos. Entonces, ¿por qué nos interesa estudiar cuerpos rígidos? Porque muchas cosas se pueden aproximar bajo estas condiciones. Se pueden generar piezas con buenas simetrías que tienen utilidades prácticas, entonces conocer cómo se comportan es importante. Eh, Claro, y además dentro del problema matemático es el más sencillo, porque ya si quiero escribir acá, la goma se comporta como un rígido, pero si aplica una fuerza de torsión, ya deja de ser un rígido. Y la matemática involucrada es mucho más complicada para esta goma que para esta tapita de Coca-Cola. Entonces, vamos a ver un poco algunas de sus propiedades. Un cuerpo rígido tiene como dos cualidades, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, si yo les alcanzo esta tapita, se las revoleo, ustedes la cazan en el aire, tiene 3 grados de libertad asociadas a traslaciones, en X, en Y, en Z, arriba, abajo, a la derecha, al costado, atrás, adelante. Pero también tiene rotaciones, ¿no? Esto se puede revolear de cualquier manera, o sea, introduce 3 grados de libertad más. Una rotación a lo largo de este eje, una rotación a lo largo de este eje y una rotación
Bueno, esta es justo simétrica, no se va a notar. Vamos a hacerlo con el celular. Tiene X y Z de traslación y tiene una rotación así, una rotación así y una rotación así. O sea, son 3 rotaciones distintas, 3 traslaciones distintas. Entonces necesitamos algún aparato matemático que nos permita describir. ¿Estoy compartiendo pantalla o todavía no? Sí, Creo que sí, no. se ve. Sí, se ve. Sí, Se ve. estoy presentando, sí. Entonces, una cosa que vamos a hacer es escribir cómo es la energía cinética para un cuerpo rígido. Por lo que les acabo de decir, la velocidad de un punto P cualquiera va a estar compuesto por las traslaciones y por las rotaciones. Entonces, la velocidad de un punto P la puedo escribir como la velocidad de un punto O con las rotaciones asociadas respecto a este punto O. O sea, por ejemplo, estoy mirando el borde del celular, sería el punto P, y el centro de masa del celular sería el punto O, ¿no? Esto quiero decir. O sea, si yo les revoleo el celular y quiero describir este punto me conviene describirlo como la suma de dos vectores. Un vector que apunta al centro de masa, que es donde estoy señalando con el índice. Es el centro geométrico, más o menos. Ese tiene los 3 grados de traslación. Pero a partir de ese punto de centro de masa, si yo voy siguiendo con el otro índice, este punto P puede estar rotando en cualquiera de los 3 ejes alrededor de ese punto. Entonces, yo lo que quiero es escribir una velocidad respecto de un punto de centro de masa donde solo tenga traslaciones y después asociarlo a otro vector que gire en torno a ese centro de masa. ¿Se entiende esta idea? Sí, es como una composición de movimientos, como era. Es una composición de movimientos de un vector que tiene solo asociado traslaciones más otro vector que tiene solo asociado rotaciones. ¿Se podría comparar con ¿Se un entiende? tiro oblicuo? Bueno, el Una tiro composición oblicuo, así. nosotros como en un cuerpo puntual veíamos el vector P general. O sea, si yo quiero ver qué le pasa a este punto del celular, yo puedo describir este punto, pero es medio un lío. Ahora, en cambio, si lo escribo como la composición de este vector de centro de masa, que era el del viejo tiro oblicuo cuando el celular era puntual, más rotaciones alrededor de este dedo, de este punto de acá, esa descripción es más fácil, porque yo puedo desmembrar, no en componentes X y Z, que yo antes cuando quería ver más fácil un vector, lo descomponía en sus coordenadas cartesianas. Pero ahora estoy describiendo un vector velocidad que es un movimiento más complejo de eso, un movimiento que tiene asociado el ir hacia adelante, arriba, abajo, derecha, costado, más girar alrededor de su eje de simetría en cualquier sentido. Entonces, esa descripción más compleja es conveniente desmembrarla en un vector de traslación y un vector de rotación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende la idea de lo que queremos hacer? Sí, no sé el resto. Es un sí con duda. Es personal, por eso estoy dudando. O sea, vos podés describir siempre matemáticamente cualquier punto de la manera que más te convenga. No hay una orden o una regla fija. El uso y costumbre dice que cuando tenés algo que es un quilombo, te conviene describirlo en cachitos de cosas que ya sabes. Entonces, imagínense que el punto O era el centro del celular que yo estaba revoleando recién. Y el punto P es una de las esquinitas que les estaba marcando. Entonces, en vez de escribir directamente cómo evoluciona este punto P,
yo descompongo esta velocidad en dos partes. ¿Cómo se mueve el centro de masa? Porque eso lo hicimos siempre en Introducción a la Física, era la partícula puntual. Partícula puntual es mirar el centro de masa. De eso ya sabemos toda la cinemática. Y ahora le agregamos los giros alrededor del punto O. Fíjense que acá hay un vector distancia entre el punto P y el punto O. Este sería el eje de giro. Producto cruz con la velocidad angular respecto de ese giro. Que puede tener las tres componentes. Puede ser un movimiento muy complicado o no. Entonces, esta es la definición más general que tenemos de velocidad. ¿De acuerdo? Sí. Acá dice un volvemos a la definición porque antes se explicaba momento angular y usaba esta definición antes. Después por ahí en otro momento volveremos sobre este punto. Ya algo de ello mencionamos en la clase pasada. Profesor, le hago una consulta, perdón que lo interrumpa. Sí. Y cuando se refiere a los giros, entonces, ¿eso cómo se lo miraría? ¿Cómo se lo miraría? Claro, es decir, claro, usted dice que el objeto, bueno, es un cuerpo rígido que puede girar o, bueno, no sé, lo que recién estaba mostrando. Recién dijo que, bueno, si gira. Entonces, ¿qué se aplicaría en ese sentido? No. A ver, voy a tratar de repetir no diciendo exactamente lo mismo. Bueno. Si yo te... Podría tener que usar otra cosa en vez del celular, pero si te lo tiro así, tratando de que no gire, la velocidad de este punto es la de traslación, ¿no? Va a ser un tiro oblicuo. Sí. Perdón. Va bien. Ahora, si te lo Yo tiro no veo. perfecto, Está compartiendo. vos te lo podés imaginar como la suma de dos movimientos. El movimiento este del dedo y a su vez el giro alrededor de ese dedo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Este es el punto O, ¿no? Cuando yo te tiro esto así y va haciendo todo este movimiento, este apunta acá, así. Y cada uno de estos puntos los estoy mirando respecto de este dedo. Entonces va girando así o así y yo te lo voy mandando. ¿Se entiende un poco más? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, O sea que P sería la traslación de cada uno de esos puntos, la dirección de por donde se van a mover esos puntos. los puntos de giro se mueven todos respecto de lo que llamé punto O, que en general es el centro de masa del cuerpo rígido con el que estoy trabajando. El omega cruz R es porque tiene asociado un giro. Acuérdense que el giro siempre tiene involucrado un producto cruz. No es la primera vez que trabajamos esto. En otros momentos del cuatrimestre ya lo hablamos esto, pero si no, lo volvemos a decir. Entonces, este punto P lo voy a descomponer como el movimiento de centro de masa de traslación, que llamé velocidad O, más el giro alrededor del punto O, porque acá estoy escribiendo el vector P respecto del vector O. Producto cruz con la velocidad angular. ¿Sí? No veo los comentarios, perdón. ¿Sigo adelante? Sí. Bueno, entonces, sabiendo que la velocidad de cada punto P del cuerpo rígido lo voy a componer como una suma entre la velocidad de centro de masa y su velocidad rotacional, yo lo que quiero hacer ahora es escribir la energía cinética de ese cuerpo rígido. ¿Y la energía cinética qué es? Es un medio de m por la velocidad al cuadrado, ¿no? La energía cinética es un medio de mv cuadrado. Ahora, un cuerpo rígido
es una suma de muchos puntos, que yo los rotulé con la letra I. Entonces, no sé, si mi celular tiene 100.000 millones de partículas, esta suma va a ir de 1 hasta 100.000 millones. Entonces, cada término va a aportar con un medio de su masa por su velocidad al cuadrado. Hasta acá vamos bien. Sí, sí. Ahora, Por esta cada velocidad es un vector. ¿Y quién es el vector? Es este. Entonces, bueno, acá lo llamé I, pero era lo que acá llamé P. Entonces ahora, por cada I, tengo que escribir esta suma. Y es una suma que está al cuadrado. A ver si puedo achicarlo un poco, así entra todo. Si no logran ver bien, bueno, uso el pizarrón. Pero esta lo llamé P, pero es una de estas I's. Acá porque era un único punto P. Acá hay muchísimos puntos I. Lo que llamé BO es el B de centro de masa. Y esto está al cuadrado, y esto es un binomio. Entonces primero va la velocidad de centro de masa al cuadrado, después va el producto vectorial al cuadrado. Acá hice un pequeño cambio, no lo dije, pero RI va a ser RP menos RO. Anótenlo, porque ustedes después no van a entender cómo pasé la ecuación 1 a la 3. Y el último va a ser el doble producto, 2 veces la velocidad de centro de masa, producto interno, omega cruz RI. ¿Acá vamos bien? Sí, sí. Sí. ¿Sí? No es difícil, pero la notación es engorrosa. Porque ahora estamos viendo muchos cuerpos a la vez. Entonces, si eso lo entendieron, ya el primer paso que dimos es bueno. Porque ahora, bueno, este binomio al cuadrado se transformó en un trinomio cuadrado perfecto, pero de vectores. Pero bueno, no importa, porque este vector al cuadrado me da el módulo cuadrado de B, esto me da el módulo cuadrado de omega cruz RI, y esto es un producto interno entre vectores, con lo cual me va a dar un escalar. Y eso está bien, porque la energía cinética es un escalar. Acá dije, bueno, RP menos R0, puedo decir que RP es RI, y si R0 es 0, me queda directamente esto. Es otra manera de decir lo mismo. Pero estos RI es la distancia de cada punto al centro de masa. Entonces, visto así, la energía cinética, que antes era solo un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, ahora es una cosa mucho más compleja. Porque tiene en cuenta la traslación de cuando era partícula puntual, tiene en cuenta la rotación, la velocidad, la energía rotacional, y tiene en cuenta un término que se llama de acoplamiento entre la parte traslacional del centro de masa y rotacional de cada uno de los puntos respecto al centro de masa. ¿Qué es lo que digo acá? Hay 3 términos, uno de traslación, uno de rotación y un acoplamiento rototraslacional. La buena noticia es que para los casos que nosotros trabajamos, se puede probar matemáticamente que es así. El acoplamiento rototraslacional da siempre 0. Entonces, este término que nos iba a amargar mucho la vida, murió antes de nacer, porque no nos va a joder. Entonces solo vamos a tener la parte rotacional y la parte traslacional. ¿De acuerdo? Sí. Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación, vamos a trabajar la parte rotacional, porque a esta se la puede reescribir de otra manera que nos vincule con la geometría del cuerpo, que va a ser lo que llamamos momentos de inercia. ¿Sí? Entonces voy a agarrar omega cruz RI cuadrado y lo voy a reescribir. Lo voy a reescribir hasta encontrar una expresión para la energía rotacional y después se la suma a la energía total. Eso es lo que vamos a hacer todo este rato. Entonces, primero, no sé si se acuerdan, pero había una propiedad del producto cruz, que era que si tengo el producto cruz entre dos vectores, es lo mismo que poner el módulo de cada vector por el seno del ángulo entre ellos. Como esto está al cuadrado, quedan todos al cuadrado. Ese es el igual del medio. Y después uso la identidad pitagórica. O sea que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Esto quiere decir que el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. ¿Hasta acá estamos de acuerdo con la ecuación 4? Sí, sí. Buenísimo. Después, no sé si están muy habituados, pero hay algo que se llama cosenos directores. Los cosenos directores son, tengo dos vectores que se pueden escribir en función de tres ángulos, que serían los ángulos de sus lados adyacentes. Y se define así, como el producto interno entre ellos dividido la multiplicación de sus módulos. Es como tomar cada cateto adyacente y dividirlo por su hipotenusa. Entonces, si hacemos eso y lo reemplazamos acá adentro, esto va a ser omega cuadrado RI al cuadrado, todo al cuadrado. Es este de acá. Este módulo de omega RI elevado al cuadrado es lo mismo que este. O sea que el segundo término donde decía coseno cuadrado de tita aparece un omega por RI al cuadrado y con este módulo se simplificó. En el otro lo que hice es algo distinto porque no se puede sacar, o sea, hice distributiva, ¿no? O sea, el primer término me queda omega cuadrado RI cuadrado por 1 igual omega cuadrado RI cuadrado y el otro es el que simplifiqué. Sí, lo dije al revés, pero creo que se entendió. No sé, díganme si se entendió o no. Estamos mirando. Vamos de vuelta. La ecuación 4, ¿entienden cómo la construí? Sí. Sí. Si no lo vieron, se los presento. Esta es la definición de coseno director. Es el producto interno dividido los módulos de cada uno de los vectores. Esto no es 1, da lo que tenga que dar. Si yo hago distributiva acá, el primero me queda igual. Si hago distributiva acá, este omega cuadrado RI cuadrado es lo mismo que este módulo al cuadrado. Sí. Entonces se van a simplificar. Y me queda este por este, pero elevado al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno. Pero ahora ya están viendo la ecuación 7, que seguramente no les está gustando nada. Pero bueno, mala suerte. La vida es así. A veces quedan expresiones bonitas y a veces empiezan a aparecer expresiones cada vez más horribles. Pero al final del camino termina quedando algo razonable. Por eso es que nos embarcamos en esta ruta. Bueno, van a ver que estos dos términos los escribí como sumatorias. Y acá apareció un personaje que no me acuerdo si ya lo había mencionado en el cuatrimestre. ¿Les había hablado de la delta de Kronecker? No. ¿No? No. Y en No, matemática...
Supongo que tampoco les hablaron de la delta de Kronecker. No. No. Ahí les voy a presentar a la delta de Kronecker. ¿Qué pasa, negro? Yo quería apoyar mis pies y estar calentito, quería usarlo de almohada al gato y se fue. De almohadón va. Y ahora me maulla. Se bajó de la silla. Este es el rebelde. Este está ahora acá porque está lloviendo. Bueno, esta es la delta de Kronecker. Es un aparato matemático que se escribe con una delta. No sé si se ven acá, hay un subíndice I y un subíndice J. Cuando estos dos subíndices son iguales, este aparatito vale 1. Y cuando estos dos subíndices son distintos, el aparatito da 0. Entonces ustedes ven escrito delta 1, 1, quiere decir que vale 1. Si ven escrito delta 1, 2, vale 0. Si ven escrito delta 1, 3, vale 0. Si ven escrito delta 2, 2, vale 1. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, estas dos letras I y J tienen tres valores posibles. 1, 2 y 3. 1 está asociado a X, 2 está asociado a Y y 3 está asociado a Z. ¿Qué más? Y lo que estábamos viendo es, bueno, voy a trabajar cada uno de los términos de la expresión 6. Primero voy a poner este. Nada, estoy mirando algo, ¿eh? Ya sigo. Miren si una expresión que escribí no la puse al revés. Bueno. Miau. Ah, ya caí. Bueno, esto es lo mismo que esto. Voy a hacer... Lo que voy a hacer acá, a ver si me conviene, bueno, lo dejo allí este. Perdón, ¿Sí? profe. Ahí, gracias. Bueno. Esto es un producto interno.
O sea que es omega x por rx más omega y por ri más omega z por rz. Si lo quiero escribir como una sumatoria, para que esto sea correcto, lo tengo que escribir así. Porque tengo acá dos juegos de coordenadas. Tengo las omega x y z, la x y z de omega y x y z de r. Entonces tengo dos juegos de números. Entonces voy a tener j para las x y z de omega y L para los x y z de R. ¿Sí? Acuérdense que acá estas sumatorias van hasta 3. ¿Se entiende esto? Cuando j vale 1, estoy diciendo que es omega x. Cuando j vale 2 es omega y. Cuando j vale 3 es omega z. Cuando L vale 1, tengo Rx. Cuando L vale 2, tengo Ri. Cuando L vale 3, tengo Rz. ¿De acuerdo? Sí, ahora sí. Pero yo ahí lo que tengo es la sumatoria, porque es un producto interno de omega 1 por R1 más omega 2 por R2 más omega 3 por R3. ¿No? Porque es un producto interno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, 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 sí. Entonces, de esta sumatoria, los únicos productos que valen son cuando J y L son iguales. Entonces, para asegurarme eso, le pongo la delta. ¿Está bien? Bien, sí, sí, sí. Entonces, si está la delta no la puedo pifiar. No puedo hacer omega 1 por R2, porque si hago omega 1 por R2 vale 0. ¿Se entendió? Ujú. ¿Sí? Bueno, ese es el primer término de la ecuación 6. Este de la ecuación 6 es este de acá abajo. Lo único que fíjense un detallecito. ¿Ven esta i chiquitita? Para no hacer quilombo la puse entre paréntesis. Esta i representa el número de partículas. Si el cuerpo tiene 20.000 partículas, esta i va a correr de 1 a 20.000. O sea que voy a necesitar una tercera sumatoria. Pero como acá estoy mirando cada i, no la escribo. Y acá están los J y L que mencioné antes. ¿Se entiende eso? Digan que sí o digan que no, pero díganme algo, porque si no, no sé si seguir. Ahí lo que no entendí es el cuadrado, digamos, ese está aplicado al R. Claro, el cuadrado está aplicado a R. Claro, no a la I, ahora sí. No a la I, no. I es como la dependencia. Pues la otra manera era seguir poniendo un I como subíndice, pero iba a aparecer IL, JL, y después se iba a armar quilombo. Entonces lo puse entre paréntesis, salí. Pero en realidad el que está al cuadrado es el R. Sí. Sí, se entiende la idea de, sí, para no poner... Sí, fíjense que acá pasé, en vez de decir R sub I, digo R de I. ¿Está bien? No es difícil la idea, lo que es engorroso es la notación.
escritura, sí. ¿Está bien? ¿Se entendió entonces esta primera parte? El Sí. primer término de la ecuación 7 del lado derecho. ¿Se entendió cómo lo hice? Bueno. Entonces ahora vamos a ver cómo se escribe este otro. Profe, perdón que lo moleste, pero el delta, ¿cómo es que sale? No, eso es lo que me perdí, Lo no lo inventás estoy porque, viendo. a ver, porque vos sabés que esto viene de un producto interno. Entonces acá vos tenés que tener omega 1 por R1, omega 2 por R2 y omega 3 por R3. Si vos lo escribís como sumatoria, acá tenés todas las combinaciones posibles. J igual a 1, L igual a 1, J igual a 1, L igual a 2, J igual a 1, L igual a 3, después J igual a 2, L igual a 1, J igual a 2, L igual a 2, entonces tendrías 9 términos acá. Pero solo sobreviven 3 cuando J y L son iguales. Entonces, para que esta identidad sea igual, yo me armé este aparatito que me subsane ese problema. Ahora lo entendí, Lo gracias. agregué yo a mano. ¿Sí? Es por Entendido, construcción. gracias. Pero se usa un montón, créanme. Bueno, entonces vamos al otro. El otro es omega por R de I al cuadrado. Y esto es lo mismo que omega por RI por omega por RI. Al cuadrado lo puedo escribir como multiplicando 2 veces por el mismo número. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ahora, puedo pensarlo como que estos son dos productos internos, ¿no? Que son omega 1 R1, omega 2 R2, omega 3 R3, multiplicado por omega 1 R1, omega 2 R2, omega 3 R3. ¿Eso me lo creen? Sí. O sea que yo esto lo podría escribir así. A ver si me sigue. Pero ese sí no tiene orden, ¿no? Este no, Claro. pero más o menos. Ahora fíjense, como yo ya sé que estos van a ser omega 1 R1, omega 2 R2, puedo usar la misma letra acá. Esta sumatoria va de J igual a 1 hasta 3, de omega J RJ. Multiplicado por esta otra sumatoria que va desde L igual a 1 hasta 3, de omega L RL. ¿Se entiende? No, eso no. ¿No? No, No. Tranquilo. el último no entendí, ¿eh? Está bien, está bien. Otra manera de escribir el producto interno puede ser así.
¿Sí? No sé si se ve. Ahí. Sí, sí, ahí. ¿Sí? Sí, Omega componente a X con componente. X, omega 2 con R2 y omega 3 con Sí. R3. Ujú, ¿De acuerdo? sí. Esto que no se entiende es, entre paréntesis, una I, ¿no? No se piensen que es una omega, por favor. Ahí está más claro. Sí, sí. Ahí, sí. Bueno, esto es como decir que estoy usando el subíndice J igual a 1 acá, J igual a 2 acá y J igual a 3 acá. Sí, ya ahora sí. Entonces lo puedo escribir así. Lo puedo escribir así. ¿Está bien? Ujú, sí. Y el Sí, sí, otro es sí, ahora sí. igual, pero le pongo otra letra para diferenciarlo, entonces lo llamo L. Ahora, estas dos multiplicaciones es todos contra todos, porque es hacer propiedad distributiva. ¿Lo ven? Porque Ujú, hacer esto al cuadrado es hacer esto dos veces. O sea, tengo que escribir todo esto multiplicado por todo esto y tengo que hacer distributiva. Voy a tener omega 1 R1 al cuadrado por omega 1 R1 por omega 2 R2, omega 1 R1 por omega 3 R3, omega 2 y así todo siguiendo. ¿Se entiende? Escribo esto explícito. Así entienden. O sea, ¿por qué puse la sumatoria? Lo entendieron, eso sí. sí, sí, eso sí. Bueno, entonces lo que uno tiene en realidad es omega 1 R1 más omega 2 R2 más omega 3 R3 por omega 1 R1 más omega 2 R2 más omega 3 R3. Esto que estoy poniendo acá arriba es lo que significa estas dos sumatorias. Ujú, ¿Sí? sí, sí. Esto que tengo que hacer ahora, este con este con este con este, Ujú, más el del medio con este, el del medio con el del medio, el del medio sí, con sí. este. Bueno, pero si ya sé que ahora todos van contra todos, puedo mezclar los coeficientes como a mí más me gusten. Entonces esto me va a quedar la sumatoria doble de JL de omega J, déjenme ver cómo lo escribe acá, omega J, RJ, omega L, RL. ¿Está bien ahí? Esto es igual a lo de arriba. ¿Se entendió? Claro, esa Esta es una sumatoria, doble sumatoria, ¿no? claro, sería como la sumatoria de J con la sumatoria de L, sí. ¿Está Ah, bien? Esto como se lee, J igual a 1, L igual a 1, más J igual a 1, L igual a 2, más J igual a 1, L igual a 3, más J igual a 2, L igual a 1, más J igual a 2, L igual a 2, más J igual a 2, L igual a 3, más J igual a 3, L igual a 1, más J igual a 3, L igual a 2, más J igual a 3, L igual a 3. ¿Está bien? sí, Bien. Bueno, eso es la ecuación azul 7.
lo que les acabo de explicar. Acuérdense que puse entre paréntesis qué partícula era. Y no es una coordenada, sino el número de partículas. Las coordenadas son J y L. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, ahora lo que voy a hacer, porque como ustedes se dan cuenta, esto estamos haciendo álgebra acá, básicamente, del tipo del álgebra lineal, pero por ahí todavía no se nota del todo. Entonces vamos a trabajarlo un poquito más. Puedo hacer el chiste de jodido que soy, pero en realidad es una cuestión de conveniencia. Este omega j cuadrado, el primer término de la ecuación azul, lado derecho, primer factor, este omega j cuadrado lo puedo escribir como omega j por omega j, ¿no? Sí. Ahora, como esto es con la delta JL, podría escribirlo como omega j por omega L. Total, cuando sean distintos va a dar 0. ¿Sí? Sí, no cambia nada, claro. No cambia nada. Y los escribo separados. Entonces pongo el omega j acá y el otro que llame omega L lo pongo en la otra punta. O sea, los separé y les cambié el número de letra, pero como solo va a ser distinto de 0 cuando son iguales, es como que no hice nada. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos. Vamos. A ver a dónde vamos. Y hago el mismo truco con RI. Tengo un RI sub L al cuadrado. O sea, tengo R sub I por L, perdón, R sub I L por R sub I L. ¿No? Sí. R sub I Sí. sub L al cuadrado es R sub I por L. Dale, R sub I L por R sub I L. Pero como puedo escribirlos distintos, a uno lo llamo J y al otro lo llamo L. Estoy Bien. buscando una simetría. Los quiero escribir de la misma manera como tengo esto acá del otro lado. Acá lo único que hice fue cambiar el orden de estos dos últimos. Pero al cambiarlos así, fíjense que se parecen mucho estos términos, ¿no? Porque tengo un omega j, rj, omega l, perdón, rl, omega l. Acá tengo omega j, rj, rl, omega l. Ujú. Ven que son casi iguales estos términos, ¿no? Sí. Bueno, Claro, excepto por el delta. excepto por el delta, pero ese es justo el que hace la diferencia. Claro, pero cuando aplico el delta me van a quedar exactamente iguales. Exacto. Ok, va a dar Pero ceros. escrito así puedo sacar de factor común omega j y omega l, cosa que antes no podía hacer. Claro. Bueno, lo primero que hice fue pasar la delta para acá y la omega L para acá. Nada más. Y después, como ya estaba hinchado los quinotos de tanto partícula ahí, saqué toda la así. Después lo volvemos a poner. Así no queda tan larga la expresión. ¿Pero entienden lo que hice? Cambié en la ecuación 8 y la 9, la única diferencia es que saqué el índice I, que después se lo agrego, y cambié el orden de los dos últimos factores. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, o sea, en 8 dice omega L de JL,
En 9 dice delta JL omega L. Cambié el orden nada más. Lo demás quedó todo igual, sin la I. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque fíjense que al final tomé a derecha de factor común omega L. Y a izquierda voy a tomar de factor común omega J. Y en el medio... y también saco de factor común la sumatoria. Y en el medio voy a dejar lo que es distinto. ¿Qué es lo que es distinto? RJ-RL del lado derecho. Y del lado izquierdo también tengo RJ-RL, pero está multiplicado por la delta. Y eso solo vale cuando J y L es igual. O sea que siempre es lo mismo que tener el módulo cuadrado de R acá, ¿no? Porque acuérdense que esta J va de 1 a 3 y L va de 1 a 3. Entonces tener el módulo cuadrado. ¿Sí? Sí, me perdí un poco cuando sacás ahí factor común por derecha y por izquierda. Sí, fíjate que en realidad lo primero que hice es sacar factor común la sumatoria. Entonces tengo una gran sumatoria y a derecha, en los dos términos, tengo un omega J. Y a izquierda tengo un omega L. Pero son escalares, ¿no? Son escalares todavía. Ok. Claro, Todavía. por eso me perdí ahí un poco a derecha e izquierda. Está bien. Pero es importante el orden. Sí. Y fíjate que cuando saco los omega J y omega L de factor común, en el medio me queda RJ-RL, delta JL. Como estos solo valen cuando son iguales, y acá lo que se muestra, se puede ver que en realidad cuando sume sobre todo, esto me va a quedar R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R3 al cuadrado, que es el módulo cuadrado de R. Entonces, esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto. Y de este otro lado me quedan las componentes peladas. O sea, acá me queda el módulo cuadrado de R, que solo va a funcionar cuando J y L sean iguales. Y acá me va a quedar componente J por componente L. ¿Vamos bien? Esta es la parte más difícil, ¿eh? Después ya es cuesta abajo. Fíjense que fui muy despacito. ¿Por qué lo escribí de esta manera? Porque los omega J son componentes del vector J, ¿no? Y el omega L son componentes del vector L. Y esto acá en medio tiene JL. Esto algunos dicen, bueno, J a izquierda se contrae con este J y a derecha este L se contrae con este L. Pero esto es como tener un vector traspuesto, una matriz y el vector sin transponer. Esto es una forma matricial. Pero banquemos un cachito. Esto era un término de la energía rotacional. Pues la energía rotacional completa era multiplicando por su masa y sumando sobre todas las partículas. ¿Vamos bien? ¿A qué venía esto? Hagamos memoria. Nosotros habíamos arrancado de acá. Les dije que la velocidad se podía descomponer como una parte traslacional y otra rotacional. Yo quería calcular la energía cinética, que era la velocidad al cuadrado. Entonces desarrollé el cuadrado, me quedó una parte traslacional, una rotacional y el acople que vale 0. Dije, este es el mismo de introducción a la física, así que ese ya lo estudié, ya lo sé, lo aprobé, listo. Vamos a trabajar este. Este es el término rotacional. Entonces empezamos a hacer toda un álgebra, reescribirlo de otra manera,
llevarlo a una sumatoria de índices y llegamos a una expresión compacta, que es la ecuación 11. Hay una única sumatoria. Entonces le dije, una vez que tenga reescrito eso, ahora hay que llevarlo a la forma de energía. ¿Y qué era lo que me faltaba? O sea, este omega cruz R cuadrado hay que multiplicarlo por un medio de MI, ¿no? Sí. Esto por esto es lo que tenemos en la ecuación 12. Entonces, fíjense, acá hay un lío de sumatorias, ¿no? Estas sumatorias que están entre llaves es de cada componente del vector y de la matriz que tengo entre corchetes. Y esta sumatoria es por cada una de estas partículas. ¿Va bien? Sí. Esta parte entre corchetes son las posiciones de las partículas. O sea que esto es la geometría particular de cada cuerpo rígido. Pero hay algo más. Esto, en realidad, es para cada partícula. Acá lo tomé como un gran factor común. Pero podría pasar esta sumatoria y multiplicarla para cada uno de estos. Es como si hiciera una suerte de propiedad conmutativa. ¿No? Pues tengo este término por M1, más este término por M2, más este término por M3. Podría ser todo esto por M1, todo esto por M2, todo esto por M3. Es lo que hice acá. Cambié el orden de las sumatorias. Es la ecuación 13. ¿Se entiende cómo cambié de orden las sumatorias? Pero Sí, lo ahí. hice de manera inteligente. ¿Se fueron o no están? Ah. No, estamos. Lo hice de manera tal que el omega J y el omega L queda fuera de todo. ¿Por qué? Porque el omega J y el omega L dependen del movimiento del cuerpo. En cambio, lo que me queda dentro de la llave depende de la cantidad de materia y de la geometría de esa materia. Hay todo un corchete que va a describir a mi celular. Va a haber otro corchete que va a describir mi tapita de Coca-Cola. Y así con cada cuerpo rígido. Eso que está entre llaves se llama momento de inercia I. La ecuación 14. IJL. Entonces, toda esta expresión la puedo escribir de manera compacta, un poco más compacta así, como omega J, momento de inercia JL por omega L. Esta es una forma matricial, lo puedo escribir aún más compacto todavía, como un medio por omega traspuesto. ¿Saben lo que es un vector traspuesto, no? Sí. Por una matriz, por otro vector. Y todo esto da un número, da un escalar. Acá les puse explícitamente el elemento matricial del momento de inercia. Entonces, el truco de muchos de estos problemas es encontrar los ejes principales de inercia de un cuerpo. Tranquilos. Matemáticamente, estos giros se pueden interpretar como omega traspuesto por un elemento de matriz que representa la forma del celular por el omega sin transponer. Qué loco, ¿no? Esto lo pienso como una matriz de 3×3, de las que nos enseñan en álgebra lineal.
¿Vieron que siempre en álgebra lineal quieren que diagonalicemos matrices Sí, Ajá. Sí, y que calculemos la traza de las matrices? Ujú. sí. Bueno, un cuerpo rígido es una matriz diagonal. Cada elemento de la diagonal es su eje principal de inercia. Si esto es X, Y y este es Z, este eje de giro representa el elemento 1, 1 de la matriz. Este representa el elemento 2, 2. ¿Y cuál me falta? Este representa... No, perdón. Dije 1, 1, 2, 2, Z, Z, 3, 3. ¿Me siguieron? Sí. sí. Si yo Profe. si este celular, perdón, ya te dejo. Si este celular no lo puedo torcer, quiere decir que se representa con una matriz diagonal. Si yo esta goma la puedo torcer, los elementos de la diagonal son distintos de cero. Sí, te escucho, Marcelo. Sí, estaba copiando. Sabe que me olvidé el concepto de traspuesta, por eso me quedé. Ahora vamos. Yo les dije que la manera compacta de escribir la energía rotacional, que voy a poner así, la rotacional, es un medio de I, un medio de omega traspuesta por I por omega. En realidad, cuando uno habla de matrices, los vectores, siempre uno escribe los vectores horizontal. Si los escribe como horizontal, están traspuestos. Omega traspuesto es omega X, omega Y, omega Z. Y el otro omega, sin transponer, es así. ¿Vamos bien hasta acá? Ujú. Sí, gracias, profe. Y la matriz de inercia, a priori, tiene 9 elementos. Pero la ventaja de escribir los cuerpos rígidos, que son matrices diagonales. Entonces nos ahorramos un montón de cuentas si hacemos piezas que preserven muchas simetrías. Entonces esto quedaría algo así. Esta sería la forma matricial de la energía rotacional. Fíjense que está todo en orden, ¿no? Porque esto es 3 columnas por una fila, es 3 por 1. No, perdón, es una fila, 3 columnas. 1 por 3. 3, por tres. esta es 3 por 3 y esta es 3 por 1. O Sí. sea que el resultado me tiene que dar un escalar. Mm. Bueno, está bien, porque la energía es un escalar. Que hace un rato me decía, ¿pero son escalares esas cosas? Ni. No. Está bien. Pero fíjate que si no fuera un cuerpo rígido, si fuera la goma, estos que son cero no son cero. Claro, claro. Entonces es un quilombo. Sí, sí, sí. Y aparte, fíjate que no es casual que estas cosas tengan formitas de cilindro. Bueno, no tengo acá la Coca-Cola, pero traigo una. Vos querés que esto
se destape fácil. ¿Cuál es la manera más fácil? Que tenga solo un giro, ¿no? Entonces vos haces así y lo sacás. Si esto la metés todo chueco, no se tapa nada y va a perder la Coca-Cola. ¿Estamos claros con eso? Sí, perfecto. En cambio, esto no es un cuerpo rígido, pero esto tiene otras propiedades. Porque esto no va roscado. Entonces, este se puede torcer un poquito, ¿ven? Que es medio, ¿no? Como la tapa del desagüe de los inodoros. Entonces, esto lo metes así a presión. Pero este no es una matriz diagonal, porque vos le permitís que tenga cierta elasticidad para que se acomode a la forma de una botella arbitraria. En cambio, no, es algo estándar. Lo mismo pasa con la rueda de los autos. Las ruedas de los autos, vos no querés que el auto haga esto, vos querés que el auto vaya derechito, para poderlo manejar, para que se desgaste menos la goma, para ahorrar combustible, para repararlo más fácil. Porque vos querés que todas las piezas sean todas iguales. Y cuando querés que tengan esa alta simetría, que solo pueda girar en una dirección, vos podés pedir, entonces no tengo 3 velocidades angulares distintas, tengo una sola. Entonces si pasa eso, por ejemplo, omega z, entonces el omega x se vuelve 0, el omega y se vuelve 0, y me queda todavía una ecuación más fácil. Porque fíjense, empecé a poner ceros por todos lados. Por eso es que se hacen estas piezas así tan simétricas y tan bonitas, porque estas propiedades son fáciles de deducir y son más resistentes que si tuvieran torsiones. Entonces yo ahora puedo hacer esta multiplicación muy rápido, porque 0 por 0, 0. ¿No? 0, 0. Entonces, el primer término, está bien, ¿no? Lo que dije, 0 por i, entonces dice, multiplicando este vector con esta matriz. 0 por i, 0. 0 por 0, 0. Omega z, 0. Después hago la segunda columna. 0 por 0, 0 por i, omega por 0, 0. 0. Y después me queda 0 por 0, 0 por 0, omega z y z. Bueno, sí, algo tenía que ser distinto de 0. Y ahora multiplico por el otro. Perdón, lo puse mal acá. Era omega z, así, perdón. Fíjense que corregí acá. Esto me queda 0, 0, omega z. Entonces, bueno, el medio sigue. No sé si estoy yendo demasiado rápido. El medio sigue. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Pero este no da 0. Da i zz por omega z al cuadrado. Entonces, nosotros en los problemas vamos a buscar este tipo de simetrías, para no tener que calcular matrices, no tener que calcular autovectores, ni tener que calcular autovalores. Si hacemos cosas complicadas... Profe, omega, ¿cuánto dice? Z. Omega z al cuadrado. Pues fíjate que es omega z por i por omega z. Entonces me queda i por omega z al cuadrado. No, el que está en el paréntesis será 0, 0, Omega z. z. Hasta ahí. ¿Quieren que lo escriba más prolijo? No, está bien, sí. Ya está, gracias. Bueno. Entonces, si puede haber cuerpos rígidos que no sean matrices diagonales, sí, puede haber. Entonces, ¿qué se hace? Se diagonaliza la matriz y se buscan los ejes principales de rotación. Y las frecuencias de giro asociadas a esos
ejes de simetría, esos ejes principales de inercia, son los autovalores. Las frecuencias, las autofrecuencias, las componentes son los autovalores. A mí siempre me gusta contar esto porque muchas veces queda muy descolgado. Para mí a mí no me lo explicaron cuando yo estudié esta materia. Lo estaba estudiando de Lingard, pero claro, leyendo lo de Lingard me cayó la ficha. Todo lo que me explicaban en álgebra lineal se aplica a este problema. Para eso me enseñaron matrices. Bueno, para los que siguen matemática, les divierte por entes autónomos que uno puede operar y hacer matemática. Pero para el que estudia física, que te hagan estudiar matrices, autovectores y autovalores, si no te la cuentan muy bien, no la tenés clara para qué te sirve. Y uno conecta todo acá. Y a veces en matemática, por más que por ahí a uno le guste trabajar con matrices, porque es una cosa divertida, números que están arriba, abajo, en diagonal, y qué sé yo, ver una aplicación está bueno. No, y aparte tener respuesta para los estudiantes, porque muchas veces pero decirles, también no, es tener respuesta para uno mismo, ¿no? Porque ¿para qué me hicieron hacer todo este quilombo? gana, tal cual. ¿Cuál fue el sentido de todos esos ejercicios inmundos que por ahí hasta desapruebe una materia por hacerlo? Bueno, el sentido es ese. En realidad la álgebra matricial es mucho más sofisticada que lo que acabo de contar. Hay matrices que representan distribuciones atómicas, moleculares, que no son matrices de 3×3, por ahí son matrices de 1000 por 1000, y es mucho más sofisticado buscar los autovectores y autovalores de esos estados, representan estados físicos. Las matrices y autovectores incluso se pueden usar en ecología o en biología. Voy a decir algo que seguramente está mal, pero para que tengan una idea de lo que hablo. Por ejemplo, una matriz 3×3 podría ser, no sé, la columna, el vector, el IXX madre, IEI madre. ¿Con cuál arranqué? ¿Con padre o con madre? Bueno, el IXX es la madre, el III es el padre y el IZZ es el hijo. Esos son la distribución parental. Y el autovector puede ser comida, predador, enfermedad. Entonces vos empezás a operar con las matrices, puedes agregar términos no diagonales, que sea predisposición a vincularte con vínculos padre-madre, hijo-madre, etcétera, ¿no? Se entiende más o menos. Y eso te puede dar tendencias de crecimiento o decrecimiento de una población. En economía también se puede usar todo esto. Pero bueno, nosotros lo usamos para los cuerpos rígidos. Pero después de tanto quilombo, nosotros lo que vamos a terminar haciendo siempre es que la energía de rotación es un medio de I por omega cuadrado. Y el omega va a ser el eje de giro Z, y el I ya está calculado para muchos cuerpos. Entonces el IZ, en este caso, por ejemplo en el cilindro de revolución, es mr² sobre 2. No me tengo que hacer las integrales para eso, ya está calculado, alguien lo hizo, se puede hacer. No me acuerdo si lo damos como ejercicio con Néstor esto. Para la esfera, bueno, depende si está hueca o si está llena. Esta creo que es para esfera hueca. Es 2/5 de mr al cuadrado, donde r es el radio en los dos casos. ¿No podrías agrandar un poco la pantalla? Sí, puedo agrandar. ¿Qué pasa, gato? No, gracias. Me está maullando el gato. Entonces, para la barra, fíjense que es ml² sobre 12. Para el cilindro es mr² sobre 2. Para la esfera hueca es 2/5 de mr². Creo que para la esfera rellena es 3/5 de mr². Y este es para el cubo. Ahí se trabaja con el lado D. Me parece que es al revés. Ya, salí.
Ya voy a tener de fondo toda la clase el gato. Entonces, en la mayoría de los problemas va a haber un único ángulo de giro, una única velocidad angular, un único eje de giro, y entonces tenemos que asociarlo con el momento de inercia y los multiplicamos y ya está. Y si no sabemos cómo hacer, bueno, hay que ponerse a resolver integrales. Pero en la mayoría de los casos, en estos casos, es todo dato. Después, por último quedan 2 slides más, pero a veces vieron que acá justo el eje Z pasa por el centro del círculo. Pero a lo mejor el eje que estoy mirando es el del cubo y esta pelota está girando alrededor del cubo. Entonces, no me da lo mismo. La inercia es el esfuerzo de giro para hacer algo, ¿no? O sea, si yo... A ver. Si yo agarro esta virome, el momento de inercia en Z es muy bajo. Z es el eje del lápiz. Porque no me cuesta nada moverlo. Es 0. El que está en la filmina es este momento, el que apunta hacia ustedes. Este es el ml cuadrado sobre 2. Pues me cuesta mucho más hacer este giro. O este giro. Este giro, pero este es gratis. Este vale 0 o es muy chiquito. Después, una cosa es tener esto girando así. Y otra es, no sé, agarrarlo con una pinza. Yo de la punta. De un extremo. O de un extremo, pero lo que quería mostrar era esto otro. Pero este giro no es gratis. Este me cuesta mucho más. Y estoy moviendo el mismo lápiz. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se referencia esto? Y lo tengo que referenciar respecto de este eje, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer en cuenta es al momento de inercia que ya conocía de este lápiz, le tengo que sumar la masa del lápiz por la distancia al cuadrado del eje al que yo estoy mirando. Eso se llama teorema Steiner. Entonces, dado un eje que pasa por el centro de masa de un sólido, el lápiz, y dando un segundo eje paralelo al primero, el manguito de la pinza esta de grifería que tengo, el momento de inercia de ambos ejes está relacionado mediante la siguiente expresión. El momento de inercia respecto del manguito de mi pinza es el momento de inercia del centro de masa en Z del lápiz más la masa del lápiz por la distancia al cuadrado entre los dos ejes. ¿Se entiende? La distancia perpendicular. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, por ahí, para la próxima podemos ver estos vínculos un poquito más en detalle, pero se los menciono porque por ahí les va a hacer falta para algún ejercicio que tenga que contar Néstor. ¿Se acuerdan quién era el M mayúscula? Era el torque, ¿no? El momento de palanca. Ujú. ¿Sí? Digo, justamente, ya tengo algo. Si yo quiero aflojar un tornillo, que es muy difícil, supongan que, no sé, que esto es una rosca que es imposible.
O traigo el W40 de la propaganda o agarro algo, ¿no? Y de lejos hago menos fuerza. Porque parte del torque que genero lo impulsa el brazo de palanca. Entonces con una palanca es mucho más fácil mover. O sea, no sé, a mí me pasó el año pasado, donde guardo el auto, hay un portón que es eléctrico y las rueditas corren por un riel. Y ese día se salió del riel el portón. Entonces quedó trabado en la tierra. Y con las manos yo no lo podía mover. Pero encontré un palo de medio metro, hice palanca y lo levanté lo más bien. Ahí ejercí un torque M. Hice R cruz F. El R era el largo de la madera y la F la fuerza que yo hacía. Y eso, yo hice una fuerza de giro levantando, ¿no? el portón así, ¿no? Y pude levantar mi portón, que era más fácil que si lo hubiera hecho con la mano directamente. Ese es el R cruz F que tengo en la ecuación 17. Por otro lado, sabemos que la velocidad angular gamma es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. La aceleración angular es la derivada de la velocidad angular. La vez que viene, les voy a mostrar cómo se vincula el momento de una fuerza con el momento de inercia y cómo se puede obtener la ecuación 20. Pero eso lo hacemos la clase que viene. Bueno. Es una clase, a ver, como mucho, esto es lo antipático, ¿no? De las teóricas, que uno hace una deducción larga para ejercicios que después en los hechos son mucho más mecánicos y elementales, que les pueden costar o no, pero comparado a lo que hicimos recién es mucho menos esfuerzo. Pero en general, eso es así por toda esta explicación que les acabo de dar. Si no, tendrían que deducirlo cada vez. Esa es la misión cuando uno hace el enfoque más teórico de un tema. Desmenuzar todas las fórmulas que uno usa, porque si no, estarías uno haciendo magia, y no hace magia. Está a partir de un razonamiento hipotético deductivo, bueno, no me salió la mejor expresión, pero por deducciones, hipótesis, modelado, uno llega a construcciones abstractas que después tienen un correlato práctico. O sea, los problemas no vamos a hacer nunca una matriz, o por ahí hacemos alguna para verlas, pero eso no es lo que normalmente tomaríamos en un parcial. Tal vez lo tomemos en un final, pero en un parcial seguro no, porque uno quiere hacer problemas de aplicación. Pero ¿por qué es importante tener idea de que esto es matricial? Porque por ahí tenemos cuerpos rígidos que no se pueden escribir como una matriz diagonal. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, se acordaron, Petit hizo eso una vez, contó algo ahí que, bueno, a ver de qué se trataba, entonces buscan en el libro y a partir de lo que yo les conté, después ustedes pueden hacerlo solo. O pueden contárselo a alguien. De hecho, yo eso me enteré dando este tema a los ingenieros o a los futuros ingenieros, que hay programitas que uno más o menos le da las opciones de qué piezas son y les calcula el momento de inercia. Claro, toda esta cuenta inmunda ya está automatizada. Pero si la tenés que hacer vos por primera vez, uno por ahí no pretende que hagan esa cuenta cada vez. Si está la calculadora, usamos la calculadora, si está la computadora, la usamos. Pero sí tener idea de cómo funciona, cómo se construyó, para saber de que no estamos haciendo cualquier batata. ¿Sí? Por ahí no es la mejor analogía, pero uno sabe que para manejar un auto mínimamente hay que ponerle combustible, algún tipo de combustible.
Y uno tiene que saber qué combustible le pones, porque si le pones el combustible equivocado, rompes el auto. Entonces, yo no sé cómo se construye un auto, ni por ahí tampoco sé qué combustiones químicas están involucradas en el movimiento de ese motor. Pero sí tengo que saber algunas cosas mínimas para poderlo usar. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, para ir con un poco más de detalle, pero por eso estamos en la universidad. Si no, ¿para qué? Y también tener un background de estos temas me parece que está bueno, ¿no? Porque si no, parece que estamos haciendo solo matemática pura. Por momentos fue eso esta clase de hoy. Les hablé de la delta crónica, les hablé de autovalores y autovectores. Y está bien, fue un largo camino para después mostrarles, pero esto se puede aplicar a un montón de cosas. Pero bueno, es un poco así. Cuando uno aprende, hay momentos más divertidos que otros y hay momentos de mayor esfuerzo que otros. Pero eso siempre, en general, uno trata de hacerlo con un objetivo para aprender algo. Espero que hoy empecemos a aprender este recorrido de los cuerpos rígidos. Tienen algunas cositas que hay que contar. Todavía no conté todo lo que habría que contar. No sé, Néstor, si necesitas que haya mencionado algo de rodadura. Si lo necesitas, comentalo vos y después yo lo detallo la vez que viene. Y lo mismo, sí. Lo comento así. Marisol y David. David. ¿Algún problema de energía? Bueno, listo, dejo de grabar y hacemos un intervalito.